Hola, buenas noches. Nos queda poco ya del Fit Festival Live 2020. Voy a acomodar esto un poquito aquí, que esa luz nos está molestando. Creo que ayer nos habíamos organizado de otra forma para que no nos diera esta luz, pero bueno, ok. Nos queda ya poco de este gran festival que hemos llevado 36 horas en línea de eventos fitness y queremos cerrarlo de la mejor manera. Para eso tenemos varias charlas y varios entrenamientos la noche de hoy. Bueno, acabamos de pasar una charla muy amena con la flaca Nati. Lastimosamente, pues tuvimos unos problemas de internet que nos retrasó un poquito la programación, pero bueno, estamos aquí en línea. Vamos a mirar a ver quién nos saluda. Liliana. Hola, Liliana. ¿Cómo estás? Bueno, seguimos entonces aquí. Tenemos un invitado muy especial, un par de invitados muy especiales, una pareja muy especial, muy querida por Qubit, y empezamos entonces con la transmisión. Quería contarle que esta transmisión además es especial porque estamos transmitiendo a través de Facebook, YouTube y también Instagram. Entonces vamos a hablar aquí a Liliana. Buenas noches. El tema que nos convoca, un tema que particularmente a mí me interesa mucho, porque muchas veces no sabemos cuál es nuestro biotipo, no nos identificamos con un biotipo en específico y lo que hacemos es prueba y error. Entonces digamos que los invitados de hoy nos van a cortar un poquito ese camino de si soy biotipo, ectoformo, qué alimentación, qué ejercicios, qué debo hacer, si soy endoformo, por dónde debo seguir. Entonces, la invitación para hoy es que estemos muy pendientes. Vamos a invitar a Julio Macibo y a Angie Murillo. Julio es profesional de la Escuela Nacional del Deporte, es coach online, tiene varias cosas que nos va a comentar. Entonces vamos a darles a los dos la bienvenida y vamos a pasar una noche donde vamos a tener muchísimo conocimiento. Hola, Andrés Cadena, por aquí nos está saludando. Vamos a saludar a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Nos has acompañado todo el día desde ayer. Espero que todas estas charlas te hayan servido mucho. Ayer te vimos por ahí en la charla del doctor Jorge Fernández y en la charla de Raúl Carrasco. Entonces, bienvenido nuevamente y esperamos que te sirva de mucho esta gran experiencia que vamos a tener. ¿Cuántas personas tenemos allí ya en Instagram? 30 personas están en Instagram, aquí tenemos ya 18, bueno, y esto seguramente va a crecer ahorita que traigamos a nuestro invitado. Entonces, bueno, démosle la bienvenida. Él se llama Julio Macibo y que nos cuente un poquito la historia de lo que nos va a hablar la noche de hoy. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Un poquito retrasados, pero entenderás pues que no sé si por allá por donde tú vives hubo una caída de la electricidad, de la energía y nos dejó sin internet un rato. ¿A ustedes Sí, también? no, pues en varias partes de la ciudad fue, pero pues por acá, gracias a Dios, no ha caído nada. Ah, bueno, excelente. Vamos a saludar aquí a quien tenemos unos saluditos pequeños. Saludamos a Víctor Ramos, gracias por tan excelente ponencia. Nos escriben desde México. Por aquí Saludos, tenemos Víctor. Edwin Pérez. Hola, Edwin. ¿Qué más? Edwin está en Uruguay. Ya tuvimos una charla. Dejó la gente encendida con la charla de Edwin hoy. Por aquí tenemos ¿qué más tenemos por aquí? Diana Marulanda. Hola, Diana, ¿cómo estás? Qué gusto que estés de nuevo con nosotros. Diana Marulanda. Bueno, Julio, profesional de la Escuela Nacional del Deporte, docente, coach online, ¿qué más nos cuentas? Bueno, en cuanto a la parte académica, llevo 10 años como entrenador personal, llevo 11 años como profesional en deporte y actividad física de la Escuela Nacional del Deporte, varios cursos, varios seminarios en cuanto al entrenamiento personal. El último y digamos que el más relevante fue con la ICNS, que es la Escuela de Salud en España. Hice el curso de nutrición deportiva avanzada como parte para complementar pues esta profesión de entrenamiento. Y pues llevo voy a completar 5 años como coach en línea, trabajando con personas fuera del país, no presencial, y presencial ya 10 años. Entonces, en toda esta experiencia, cuando tú me dijiste, Julio, vamos a hacer una charla, ¿qué te parecería hablar de qué? Y me llamó mucho la atención que hay varias personas que se preguntan, bueno, ahorita que estoy en casa, todo el mundo está montando videos, todo el mundo está compartiendo rutinas, pero ¿cuál hago yo? ¿Cuál es la que me va a servir a mí? O si la misma que hago yo le sirve a mi esposa, o a mi hija, o a mi sobrina que está viviendo, estamos todos en casa. Entonces,
pues la idea es como aclarar un poco desde, primero que todo, el concepto que es somatotipo, ¿sí? Porque hay personas que dicen biotipo y hay otras personas que dicen somatotipo. Somatotipo. Entonces, desde aquí vamos a empezar nuestra conversación, nuestra charla, donde les quiero aclarar poco a poco, desde el concepto hasta cómo se debe utilizar, ¿ya? Listo. Cómo Julio, se debe medir. entonces te voy a dejar ya todo el escenario, es tuyo para que nos des la charla. Nos quedan 40 minutos más o menos, 45, yo creo que es suficiente para esto. ¿Listo? Listo, entonces dale pues y bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación, Julio. Iván, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, pues aquí estamos. La idea es hacer algo conceptual y algo práctico para que las personas puedan ver de forma práctica lo que voy a explicar ahora. Bueno, y ahorita te vamos pasando preguntas que nos llegan de Facebook, de Instagram y de YouTube, ¿te parece? Sí, la idea es al final yo hacer Al como un final, al recorte final. o a la mitad hacer un recortecito para responder dudas. Sí, claro. De una. Vamos pues así. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Como ya me presenté, soy Julio César Macías, más conocido en Instagram y en redes sociales como Julio Masivo, de la ciudad de Cali, Colombia. Y hoy les vengo a hablar sobre el tipo de entrenamiento que deberíamos realizar en este momento en casa, según nuestro somatotipo. Entonces, primero que todo, vamos a aclarar, ¿sí? Vamos a aclarar la parte de qué es el somatotipo, cuál es la diferencia de nosotros en los conceptos cuando hablamos de somatotipo y biotipo. Entonces, vamos a dividir la palabra en somatotipo. Soma significa cuerpo y tipo se refiere a la clasificación, o sea, tipos de cuerpo. Y cuando hablamos de biotipo, nos referimos a bio, a biología, a vida y tipo, pues a tipología. Entonces, en este orden de ideas tendríamos que somatotipo es cuando nos referimos al tipo de composición corporal. Y cuando hablamos de biotipo, estamos hablando del modelo típico de una especie. ¿A qué se refiere? Entonces, vamos a mirar estas imágenes. Como podemos observar, aquí tenemos la clasificación básica, porque existen más, la clasificación básica de 3 modelos o 3 tipos de cuerpo que nosotros conocemos más popularmente, como podríamos decir, una persona que es de contextura gruesa, gordito, una persona de una contextura muy delgado, flaco, y una contextura más intermedio entre estos dos, que vendría siendo algo más atlético, más musculado. A esto es lo que se le conoce como somatotipo, la clasificación del tipo de ser humano. Ahora, cuando hablamos del biotipo, nos referimos a la especie, al tipo de especie. Entonces, hablando en biología de plantas, podríamos decir que el biotipo de planta, podríamos hablar de las hierbas, el arbusto y el árbol. Son completamente diferentes, pero están relacionados con las plantas. Entonces, ese es un biotipo, plantas, hierbas, arbustos. Y cuando hablamos de somatotipo, ya tenemos la clasificación de los tipos de cuerpo. Esto es lo que vamos a ver hoy y vamos a profundizar. Acá tenemos un poco más amplia la imagen y aquí es donde les voy a hablar un poco la palabra más científicamente. Les cuento que alrededor del año de 1940, el doctor Sheldon, que es un psicólogo, fue el que dio las características básicas para clasificar al cuerpo humano en estas 3. La persona, como les decía, delgada, es conocida como la ectomorfo. La persona intermedia vendría siendo la mesomorfo, que es más musculada, pero no es ni muy delgado ni muy grueso. Y tenemos, por último, la persona que es más gruesita, que tiene más volumen, más pesada, y a eso se le llama endomorfo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estos dos, los dos extremos, la persona endomorfo y la persona ectomorfo. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. La pregunta es, ¿cómo hacemos o cómo se clasifican estos tipos de cuerpo? Para saber, bueno, si yo soy endomorfo o soy ectomorfo o es que no estoy en ninguna de esas. Pues les cuento que existen más de 13 o más de 10, para ser exactos, más de 10 clasificaciones para encontrarnos nosotros sobre este punto. Pero lo más común es encontrar a la persona endomorfa y ectomorfa. Entonces,
Aquí yo hice un ejemplo, ¿sí? Cómo nos veríamos o cómo me vería yo si fuera endomorfo y cómo sería yo si fuera ectomorfo. Ahora ¿cuál es la ruta, cuál es la vía que yo necesito para saber cómo debo ser cómo debe ser mi somatotipo? Entonces, existe una valoración llamada antropometría. La antropometría es la que nos va a medir toda nuestra capacidad corporal, perdón, nuestra composición corporal de la siguiente manera. Va a tener en cuenta nuestro peso, la talla, los pliegues cutáneos, que es lo que normalmente nosotros nos pellizcamos de esta manera cuando se despega de la piel de nuestro músculo. A esto lo que le llamamos pliegues cutáneos. Y se mide con un aparatico que se llama caliper, que ustedes de pronto lo han visto, que es como una tijerita, más o menos, que se va a ver así. Estos implementos, perdón, me faltó el perímetro. El perímetro es el del volumen, el que nos va a medir la circunferencia de nuestra zona muscular, y los diámetros óseos, que sería el tamaño de nuestros huesos. Les recuerdo que estos materiales son utilizados idealmente por personas que se especializan en la medición de la antropometría, avalado por un protocolo que se llama ISAC. Pero también hay varias personas o varios entrenadores que han hecho cursos de entrenadores personales, fisioterapeutas y nutricionistas, que están en la capacidad o están en el conocimiento de utilizar estos implementos para la valoración. Pero yo no les recomendaría que ustedes adquieran este tipo de materiales y por YouTube se capaciten para ustedes mismos medirse, porque es importante que un profesional les lleve este tipo de mediciones, ¿vale? Entonces es importante que sí, conozcan, pueden leer cómo se hacen los pliegues, tienen unos ángulos para utilizar el adipómetro, unas alturas para medir el volumen que serían los perímetros y demás. Entonces es bien que lo sepan, ¿sí? Cómo identificarlo, pero dejarlo en manos de un profesional. ¿Qué más decir? Bueno, entonces cuando ya nosotros tengamos los resultados de peso, talla, pliegues, perímetros y diámetros óseos, todos esos resultados, el profesional, nosotros, vamos a agregar esto a unas ecuaciones. Sobre estas ecuaciones nos va a dar unos resultados y todo esto va muy numéricamente organizado. Y esto nos va a organizar en una somatocarta que nos va a indicar en cuál de estos 13 tipos de somatotipos estamos nosotros, ¿sí? Pero los más comunes, ectomorfo y endomorfo. Entonces tú, que estás en casa y quieres decir, bueno, ¿y yo qué soy? ¿Cómo soy? Vamos a identificar, ¿sí? Estos dos, vamos a clasificar y explicarles un poco quién sería un endomorfo y quién sería un ectomorfo sin llegar a realizar este tipo de valoraciones profesionales que te estoy diciendo. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Cuáles son las características de una persona endomorfo? Hola Luis Fernando, buenas tardes, bienvenido. Entonces, las características de un endomorfo, ¿cuáles son? Miren aquí, visualmente tenemos estas dos imágenes. ¿Y qué les puedo decir? Ellos, los endomorfos, se identifican con este somatotipo de las personas de complexión que son grandes. No alcancé a leer la pregunta. Listo, Miguel, esa pregunta está bien, pero te la voy a responder al final porque el tema de hoy es enfocarnos sobre el endomorfo y el ectomorfo. Pero ya te voy a explicar sobre los mesomorfos, ¿vale? Entonces, ¿cómo identificamos un endomorfo? Que sean personas de contextura grande, son anchos, pero son anchos, voy a bajar aquí la cámara un poquito, son anchos de cadera, anchos de el abdomen, y regularmente tienen los hombros pequeños, es decir, que vienen aquí en un triangulito, en la zona media se ponen anchos y otra vez vuelven y bajan. Las mujeres, por aquí está hablando de los hombres, mientras que las mujeres se caracterizan más bien por tener caderas anchas, espalda ancha
y entrepiernas o glúteos anchos. Esa es una característica para hombres y para mujeres. Y algo muy común entre hombres y mujeres es que se les facilita ganar peso. Los endomorfos son personas que acumulan muy fácilmente la grasa, también son muy fuertes, ¿sí? Son de estructuras óseas anchas. También podemos identificar a los endomorfos por que tienen una buena masa muscular. No sé si alcanzan a ver bien esta imagen, pero es de este señor. Espero que nadie sea conocido por ahí, nadie lo conozca, por ahí internet, estas imágenes. Este señor se ve que tiene un acúmulo de grasa en su zona media principalmente, pero se le ve un buen desarrollo en sus trapecios, en sus deltoides, ¿sí? Un cuello ancho. Y miren esta chica, es completamente ancha en su zona media y zona baja en sus caderas, pero se ve con sus brazos gruesos. Entonces, como les decía, es importante que identifiquemos qué tipo de somatotipo somos. Si yo soy así gruesito, medio musculado, listo, tú estás ahí entre los endomorfos. Segundo, se te facilita ganar peso, o sea, comes mal 2 días, un día y el otro día ya tienes 3 kilos de más, eres un endomorfo. Si tienes a alguien conocido y cuando van a entrenar, tú tienes tienes los dos anteriores ítems que te di, y eres de las personas que van a entrenar con tu compañero y se te facilita mover peso porque eres muy fuerte, eres un endomorfo. Entonces, aquí ya tendríamos claro qué es un endomorfo. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda de qué es un endomorfo? Voy para la siguiente imagen mientras van. Vamos a mirar si hay preguntas. Vamos a mirar en Instagram, pero continúa y yo te las paso ahorita, Julio. ¿Listo? Listo. Bien, entonces ahora, ya teniendo claro qué es un endomorfo, vamos a hablar sobre el ectomorfo. Endo, el redondito, ecto, el que es largo, el que es delgado. Entonces, miremos estas imágenes. Aquí ya vemos una persona que se caracteriza por tener las extremidades largas. Cuando hablamos de extremidades me refiero a los brazos y a las piernas. Miran cómo se ven de largos, extremidades largas, un tronco bastante largo, amplio, ¿sí? Y estas personas tienden a hacer lo contrario a los endomorfos. ¿Qué quiere decir al contrario? Pues que estos ectomorfos son de los que comen de todo. Ustedes tienen amigos o amiga que comen de todo y no se engordan. Ese es un ectomorfo, ¿sí? Entonces, características del ectomorfo. Cuando van a entrenar, se les dificulta muchísimo ganar masa muscular, pero también se les dificulta ganar grasa, que para algunos es una ventaja, ¿cierto? Otra ventaja, bueno, como les decía, como se les dificulta ganar masa muscular, por ende, se les va a dificultar ganar peso. Y así, pues, por ejemplo, yo pesaba, o sea, yo no era capaz de pesar más de 67 kilos cuando tenía 23 años. Y yo sufría mucho, yo decía, toda la ropa me queda floja, todo me queda grande, yo como arroz con lentejas por la mañana, por la tarde, por la noche. Entonces, un ectomorfo se le dificulta muchísimo ganar de peso, ya sea en grasa o ya sea en músculo. Y son largos, son difíciles de llenar. Cuando digo llenar es que la musculatura le puede dar todavía esa forma al cuerpo. En las chicas deben tener mucho cuidado con al momento de ganar peso, cuando quieran ganar peso, porque tienen la desventaja a los hombres que pueden ganar celulitis cuando van a ganar de peso. Entonces, pilas por esa parte. Volviendo al tema, entonces tenemos los endomorfos, que son las personas que se les facilita ganar grasa, son pesados y son fuertes. Y por el otro lado tenemos los ectomorfos, que son personas delgadas, livianas y que se les dificulta mucho subir de peso, subir de masa muscular y también puedes ganar grasa. Entonces, teniendo estos dos, ya sabemos que uno es el extremo del otro, vamos a mirar lo siguiente. Este es lo principal a lo que vinimos hoy. Si yo soy endomorfo, o sea, si tú ya identificaste, si tú eres un endomorfo, o sea, una persona que le cuesta perder peso, estas recomendaciones son para ti de cómo debes entrenar en casa. Entonces, atención.
Primero que todo, si tú eres principiante, debes realizar un proceso de acondicionamiento al ejercicio. Es decir, no te pongas a realizar rutinas de un conocido o de una persona que te ve tiempo entrenando y vayas a coger esa rutina. No, primero haz un proceso de acondicionar, no solamente la parte cardiovascular, sino también la parte muscular y la parte articular. Los endomorfos, a ser tan pesados, van a tener problemas al momento con sus articulaciones al realizar ejercicios que no estén acostumbrados. Entonces es importante un proceso de acondicionamiento al ejercicio. ¿De qué se trata un acondicionamiento del ejercicio? Pues de que trabajemos con ciertas restricciones algunos ejercicios que no sean, por ejemplo, de mucha inestabilidad. Aquí tengo también que no sea de mucho impacto. Impacto quiere decir que no haya golpes. Por ejemplo, una persona con sobrepeso no sería ideal que esté saltando lazo, porque las rodillas, la espalda va a quedar supremamente mal. O también he visto muchos trabajos en planchas para las personas con sobrepeso. El trabajo de la plancha involucra muchísimo la articulación del hombro, la cintura escapular, involucra muchísimo estas articulaciones que tenemos aquí y empiezan a molestar. El lumbar se carga muchísimo porque si tenemos todo el peso en el abdomen contra el suelo, el lumbar es el que te va a sentir bastante. Entonces, hay que tener cierto cuidado con algunos ejercicios y eso hace parte del acondicionamiento. Entonces, ojo con los ejercicios que seleccionan para las personas con endomorfos, que son endomorfos. Entonces, las primeras semanas, evitar ejercicios de impacto. Por ejemplo, saltar lazo, trabajar mucho en puntas de pie, impulsos con las manos, push-up con las manos, a saltar. Importante evitar el impacto, porque a futuro les va a pasar la cuenta de cobro del cuerpo. Es importante que, pues ahora que estamos en casa y tenemos mucho tiempo disponible para entrenar, pues no es que, yo quiero ahora sí bajar y quiero dejar de ser endomorfo y pasar a ser un ectomorfo. Voy a entrenar todos los días, no voy a descansar ningún día. No. Ojo, así como es importante entrenar varias veces a la semana, es muy importante el descanso. Y lo ideal es que descanses como mínimo una vez a la semana. No necesariamente tiene que ser el domingo, puede ser un miércoles o un martes, pero sí que le dediques un día completo al descanso respecto a la actividad física. Es decir, no es que hoy como no entreno, entonces hago una hora de elíptica en la casa, una hora, no. Nada de ejercicio, un día dedicado a solamente descansar, comer y descansar. Ojo con eso. No enfocarse en una sola muscular. ¿Qué quiere decir? Listo, digamos el caso de las chicas. No, es que tengo yo las entrepiernas muy grandes, muy anchas y quiero bajar rápido las piernas, entonces voy a entrenar de 6 días, como me dijeron que descansar un día a la semana, entonces de 6 días voy a hacer 4 de pierna y 2 de superior para bajar rápido. No. Nosotros cuando vamos a bajar el porcentaje de grasa, cuando vamos a perder líquidos, cuando estamos en un proceso de pérdida, el cuerpo no te va a seleccionar, bajemos un poquito más de aquí porque aquí más no. El cuerpo baja completo. Y para que sea más eficiente, lo ideal es estimular varios grupos musculares. Porque recordemos que el mejor quemador que existe en el mercado en este momento es la masa muscular. Entonces, entre más masa muscular activemos en un solo día, más beneficios vamos a tener con la quema de la grasa. Pero eso no quiere decir que vamos a tener que enfocarnos en una zona muscular todos los días. ¿Por qué? Un día hago pierna, como al otro día voy a descansar la pierna, entonces ese día hago la parte superior. Al otro día voy a descansar la parte superior, entonces hago la parte inferior. Y así sucesivamente yo voy respetando esos tiempos de descanso y lo voy a hacer equitativamente. Sí, podemos darle más prioridad, por ejemplo, de 6 días a hacer 4, podríamos hacer, digamos, 4 de inferior y 3 de superior, ¿sí? Pero no de 6 días, 5 de inferior y 1 de superior, porque ahí vamos a sobreentrenar y sobrecargar esa zona y ahí sí que es cierto que no vamos a volver a poder entrenar por un largo tiempo. Entonces es importante no sobrecargar una sola zona muscular. Vamos ahora con entreno cardiovascular. Se ha demostrado que realizar actividades cardiovasculares
gastan un montón de calorías. Eso todo el mundo lo sabe. Pero ya se ha demostrado que el ejercicio de musculación o el ejercicio el ejercicio por intervalos es un poco más efectivo que el trabajo continuo y de larga duración. ¿A qué me refiero? Antes se solía decir que para bajar rápido o quemar bastantes calorías, móntate en una caminadora 1 hora, el mismo ritmo y dele, suavecito y dele. No, que se ha demostrado. El trabajo por intervalos es más efectivo. ¿Por qué? Al trabajar por intervalos podemos trabajar a unas intensidades un poco más altas, ¿sí? Y esto nos va a requerir un gasto mayor. Entonces, el intervalo, ¿qué hace? Nos exigimos durante un periodo corto de tiempo, descansamos, nos exigimos otra vez, descansamos, nos exigimos otra vez y descansamos. ¿Hasta dónde me debo exigir? Depende de tu condición física. Aquí ya habría que aplicar el proceso del principio de individualización. Pero es importante de que sea variado estos intervalos. ¿Cómo te podría decir? Si nos montamos en una elíptica, o bueno, vamos a hacerlo mucho más real. En casa, si yo estoy haciendo unos burpees, entonces por intervalos podríamos hacer el primer intervalo de 10 segundos y descanso 10 segundos. El segundo intervalo de 20 segundos de trabajo y descanso 20 segundos de trabajo. El tercer intervalo, 30 de trabajo y descanso 30 y descanso 30. De esta manera estoy aumentando la intensidad del trabajo en el mismo ejercicio, pero en cortos tiempos, ¿sí? Y puede ser una duración un poquito intermedia, bien media o casi larga. De esta manera va a ser más efectivo la quema de la grasa y va a ser más efectivo lograr ese objetivo que tú quieres, que es reducir tus medidas. Entonces recuerda, el cardio trata de fraccionarlo y que sean por varios intervalos diferentes, no el mismo. Aquí teníamos cardio de alta o media intensidad en corto tiempo según el nivel. Bueno, ese ahí me adelante porque eso fue la que les acabo de explicar. Entreno de fuerza, musculación. Ahora, entonces, listo, está bien, el cardiovascular funciona de maravilla para la oxidación de grasas. ¿Sí o qué? Pero también está demostrado que los trabajos de musculación, los trabajos de fuerza, aumentan y contribuyen a ese gasto calórico, a esa mejora del tono muscular. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no nos dediquemos, por ejemplo, solamente a saltar lazo, solamente a hacer burpees, solamente a subir y bajar las escaleras del edificio, salir a correr en la casa porque es que soy endomorfo, no, sino que también le saquemos una pequeña sesión, una pequeña sección a tu sesión de entrenamiento, a una sección, es decir, una partecita de todo tu entreno, algo de musculación. ¿Qué vendría siendo? Pueden ser ejercicios funcionales, que los ejercicios funcionales son los ejercicios que combinan varias acciones de nuestra vida normal, como jalar, empujar, lanzar, recoger, ¿sí? Una combinación que ahora yo les voy a mostrar por medio de un ejemplo cómo sería un ejercicio, un entreno funcional para personas de endomorfo. Entonces, acá tenemos combinar musculación más cardio es la combinación perfecta. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, el mejor quemador es la masa muscular. Entonces, si en una sola sesión de entreno yo oxido grasa por medio de metiéndole oxígeno al cuerpo con el trabajo cardiovascular y aparte hago un trabajo extra de musculación, unas push-ups, unas sentadillas, unas tijeritas, esta masa muscular se va a activar el doble y va a ser un gasto el doble y va a ser mucho más eficiente, tanto para el resultado como a nivel corporal. Porque si tú bajas, bueno, la piel queda así como mi camiseta, queda estirada y floja. No, la idea es que cuando bajemos, esa masa muscular haya ganado cierto tono, ¿sí? Y nos veamos también bien. Porque pues no es solamente lograr el objetivo de bajar las tallas, sino también de vernos bien. Entonces, esa masa muscular, ese trabajo con esa masa muscular nos va a hacer ver muy fuerte, nos va a hacer un buen tono muscular para que se vea corporalmente bien. Entonces, vamos ahora con las recomendaciones de cómo debería entrenar un ectomorfo. Igual que cualquier persona, o sea cual sea tu somatotipo, hay que empezar por aquí y es un buen acondicionamiento al ejercicio. Si tú eres principiante ectomorfo, evita
empezar con cargas, perdón, evita empezar con sobrecargas que jamás hayas realizado. Ideal que inicies con algo que se llama autocarga, es decir, empezar con mis trabajos de mi propio peso, lo que son las flexiones, las sentadillas, ¿sí? Ejercicios donde intervenga tu propio peso. Si eres principiante y eres una persona que quiere ganar masa muscular. Esto, como les digo, nos serviría para cumplir con lo primero, que es proceso de acondicionamiento al ejercicio. Si ya tú eres intermedio y ya antes estabas entrando en el gimnasio, pues bueno, aquí sí es importante que tengas en cuenta que es trabajar con variación de cargas, pero más adelante te explico. Segundo punto, ectomorfo. Primeras semanas, entrenar todos los días. Pasa igual. Si nosotros queremos ganar masa muscular, si queremos ganar peso, pues todos los días no sería lo ideal que fueran entrenar en casa. ¿Por qué? Porque la idea es que el cuerpo empiece a guardar y a guardar y a guardar material, carbohidratos, grasas y proteínas, empiezan a guardar material para que ellos en la noche, cuando estamos durmiendo, ahí empiecen a construir ese edificio, los músculos. Entonces necesitamos que el cuerpo tenga ciertos tiempos de recuperación para recolectar ese material y poder construir. Entonces, si tú eres un ectomorfo principiante y estás empezando a entrenar en casa, yo te recomiendo que entrenes día de por medio. ¿Qué es día de por medio? Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Cuánto? Si tu nivel es muy bajo, por lo menos unas 3 semanas entrenar así. Si ya venías entrenando alguna vez, 2 semanitas. Si venías del gimnasio y paraste a entrenar más de un mes y vas a volver a entrenar en casa, por lo menos una semanita, haz este acondicionamiento, como te digo, con una frecuencia muy bajita, 3 sesiones de entreno a la semana, para que te acostumbres y el cuerpo se adapte. ¿Qué pasaría si yo entreno todos los días? Pues en vez de subir voy a bajar más, porque así es nuestro metabolismo, así es nuestro estilo de cuerpo. Durmiendo nos adelgazamos. Entonces, ojo, día de por medio las primeras semanas. Duración máxima de cada sesión. Sí, es importante que tengan en cuenta la duración total del entrenamiento. Cuando hablo de duración total es desde que usted arranca hasta que usted ya se va a comer o se va a cambiar de ropa. ¿Sí? Porque el cuerpo, vea, y más que todos los de los ectomorfos, está aceleradísimo y está atento. Entonces usted no puede decir, no, es que yo hice un calentamiento de 5 minutos, puse el arroz, puse no sé qué, vestí al niño, lo arreglé, media hora, y luego otra vez voy a volver a entrenar y hago la fase central, entonces hago unos ejercicios, 2, 3 ejercicios, y voy y le doy vuelta al almuerzo, plancho una ropa y vuelvo yo otra vez entreno, y usted va a ir un entreno de 3 horas. Pero, sí, yo solamente en entreno como tal hice 40 minutos, pero no, en todo ese tiempo que transcurrió, fueron 3 horas en que estuviste súper activo. Y eso es un error que está sucediendo dentro de la casa, porque es el mismo espacio que estamos teniendo para entrenar y para compartir en casa. Entonces, ojo, si van a arrancar a entrenar, calentamiento, fase central, o sea, los ejercicios principales, y fase final, que puede ser un estiramiento o un cardiocito corto, ahí a comer y ya, se acabó el entreno. Y que no dure más de 60 minutos, porque como les digo, necesitamos educar, habituar a nuestro cuerpo que sí, estamos dentro de casa, pero este es nuestro momento, este es nuestro horario para que el cuerpo genere ese estímulo, para que cuando vayamos a comer se vaya a donde queremos que se vaya la comida, los materiales para la construcción de masa muscular. Entonces, ojo, duración de un entrenamiento, 60 minutos como máximo. Prioridad de entrenos de fuerza, musculación. Entonces, en este caso, si tú quieres ganar masa muscular, trata de realizar ejercicios, como te dije, con autocarga y conseguir sobrecargas. ¿Qué es sobrecarga? Sencillamente coger un termito de estos, llenarlo con un poquito de agua y el resto de arena. Eso queda pesado y queda sabroso. O si no, solamente con agua, ¿sí? Estas sobrecargas nos van a servir para estimular mejor nuestra masa muscular. ¿Qué sería la idea? Que tengamos varias cargas para poder trabajar. Entonces,
solamente tenemos botellas, entonces listo, esta botella la llenamos hasta aquí de arena y todo de agua. La otra la llenamos hasta acá de arena y todo de agua. Y la otra más arena y menos agua. Entonces ahí le vamos a dar como una progresión a esas cargas y vamos a realizar ejercicios de fuerza. Ahora, ojo con esto. Enfocarse en ejercicios compuestos, músculos grandes, ¿sí? ¿Qué quiere decir músculos grandes? Trabajemos lo que es el pectoral, lo que son los hombros, la espalda, los muslos, porque las personas que son muy delgadas, yo me acuerdo que cuando yo era tan delgadito que tenía brazos así delgadito, y decía, no, yo quiero tener el bíceps para verme grande, tal, y me enfocaba en hacer más los músculos pequeños, trabajar más los músculos pequeños que los músculos grandes, y eso es un gran error. Primero, enfoquémonos en ejercicios compuestos, ejercicios que trabajen, o sea, digamos, por ejemplo, una sentadilla, para ser más claro. Una sentadilla es un ejercicio compuesto porque aparte de trabajar los muslos, vamos a trabajar más músculos, van a intervenir más músculos en esta acción. Por ejemplo, si yo tengo la barra en el cuello, cuando yo trabajo y hago la sentadilla, todos mis erectores de espalda están trabajando. Mi lumbar está trabajando, mi glúteo está trabajando, el femoral está trabajando, el cuádriceps está trabajando. Y hay un montón de músculos que están activos. Si yo voy a hacer unas push-ups, trabaja el pectoral, pero trabaja el hombro, trabaja el tríceps, trabaja el abdomen, trabaja el lumbar. Y si ustedes ponen a ver, si no tienen bien apretadas esas piernas, se caen. Entonces, estos son ejercicios compuestos que se componen de varios músculos para realizar esa acción. Entonces, démosle prioridad a los entrenamientos de fuerza con ejercicios compuestos. Voy a tomar agua. Bien, seguimos ahora. El cardio. Así como los endomorfos le tienen miedo a los carbohidratos, en otro tema hablando, los ectomorfos, o sea, los delgados, le tienen miedo a hacer cardio. Dígalo si no. Ustedes le tienen miedo al cardio. Y no. Resulta que el cardio, nosotros no lo podemos ver como que es el salvador, esa es la única manera de quemar grasa y para eso es lo único que sirve. No. El cardio realmente es el único elemento que nosotros tenemos para estimular el corazón. El corazón es un músculo como cualquier otro que necesita estímulo, necesita trabajo, así como los demás. Y la única manera es que este corazón, cuando hagamos cardio, él bombee más rápido y de esa manera él se va a adaptar, se va a regar más sangre, nos va a fluir más sangre, más nutrientes. Y por ejemplo, si hicimos pierna y cuando hacemos cardiecito, ¿qué va a pasar? Va a bombear más nutrientes y nos van a llegar hasta esa zona que trabajamos ese día y así le va a llegar más rápido y más eficiente esos nutrientes que necesitamos para crecer. Pero ojo, no es que vamos a salir al parque y darle 2 vueltas 1 hora, no. Se trata de hacer un cardio moderado, un cardiecito y como que les digo, que el corazón salga de esa zona de confort y empiece a bombear un poco más de lo normal. Entonces estaríamos hablando de que hagamos un cardio con el objetivo de realizar un bombeo de sangre entre 5 y 15 minutos es perfecto. Y obviamente no realizarlo todos los días. Podríamos hacerlo. Si tú vas a entrenar de lunes a viernes, ¿sí? Que son 5 días, haz 2 veces, máximo 3 veces el cardiecito en la semana. Y verás que este cardio te va a ayudar muchísimo a subir de peso porque como te digo, no le tengas miedo. Él va a contribuir a esas ganancias de masa muscular siempre y cuando sea moderado y de corta duración. Entonces, ya sabiendo cómo debe entrenar, quién es un endomorfo y quién es un ectomorfo y cómo debe entrenar, porque son completamente diferentes, entonces ahora lo que vamos a hacer es esta siguiente actividad. Vamos a realizar, aquí tengo una sesión de entrenamiento, diseñé una sesión de entrenamiento para las personas endomorfo de nivel intermedio. Y también tengo, un poquito más adelante la otra, tengo aquí una sesión de entrenamiento para ectomorfos de nivel intermedio, ¿sí? Y se las voy a mostrar. ¿Por qué? Porque la idea es que esta charla no solamente vaya dirigida para entrenadores o profesores, sino también para las personas que están en casa,
que, bueno, este man habló de endomorfo, pero habló de entrenamiento funcional y eso qué es. Entonces me gustaría dejarles como toda la información completica y de ahí para allá ustedes puedan saber cómo pueden entrenar en casa. Entonces, por ahora aquí ya quedó claro los conceptos y ya vamos a entrar a la parte principal de cómo entrenar un endomorfo y cómo entrenar un ectomorfo. Entonces, hasta aquí me gustaría hacer una pausa para yo escucharlos o leerlos y saber qué dudas tienen hasta aquí. Ok, Julio, miremos entonces a ver, por aquí. Rodrigo Uribe nos dice, ¿existe posibilidad de tener acceso a estas presentaciones como memoria? Sí, ¿no? Sí, pues, o sea, mostrar esta presentación, compartirla. Bueno. ¿Quiere Pues tener yo la... respondo sí, o sea, yo no tengo problema en mandar esas diapositivas. ¿Qué más nos preguntan? ¿Existe la posibilidad? Ya, esto ya la Pero mira. yo te las mando a vos y Sí, pues sí, no te preocupes. Ajá. ¿Queda grabado en la página? Sí, queda grabado en la página. ya lo estoy Importante, guardando listo. para que si algo por @Julio Masivo, ahí también lo pueden revisar. Importante saber qué estrategias tener en cuenta para un somatotipo ectoformo. Importante saber qué estrategias se debe tener en cuenta para un somatotipo ectomorfo. No entiendo la pregunta. ¿Qué estrategias se debe tener en cuenta? Ya estamos. José, igual recuerda que el tema principal es sobre entrenamiento. Entonces, estamos hablando de qué importancias o qué estrategias se deben tener en cuenta para un entrenamiento de una persona de ectomorfo, son las que te dije. Primero, musculación, darle la prioridad a los trabajos que sean de musculación. Segundo, que los ejercicios son ejercicios compuestos. Y tercero, es la duración y el descanso. Duración, pues que no sean entrenos tan largos. Y descanso, pues que a ese músculo que estás estimulando, por lo menos les des unos 2 días de descanso para el siguiente estímulo. Listo, nos preguntan en Instagram, si mi cuerpo es de extremidades delgadas, pregunta Crystal Violeta, si mi cuerpo es de extremidades delgadas, pero en la parte media soy como un endomorfo, ¿qué tipo de cuerpo sería? Perdón, ¿me puedes volver a leer? Que si es delgada, ¿qué? Si mi cuerpo es de extremidades delgadas, pero en la parte media soy como un endomorfo, ¿qué tipo de cuerpo sería? Listo, entonces esa es una muy buena pregunta y muchos la deben tener. Si, digamos, la mitad de mi cuerpo parezco ectomorfo y la otra mitad, sí, ok, y la otra mitad parezco endomorfo. Estas personas se clasifican a veces como, el nombre es ectoendomorfo, es decir, que en la grafiquita, como yo les dije, cuando se hace la evaluación, ¿sí? Esto nos va a indicar que, por eso les dije que existían 13 tipos de somatotipos, porque entonces hay intermedios entre endo y ectomorfos. Entonces, estas personas deben enfocar ya sea el entrenamiento o la alimentación para algunos de estos dos objetivos. Ejemplo, si de la cadera para abajo, que es común de las mujeres, de la cadera para abajo se ven como endomorfos y de la cadera para arriba se ven ectomorfos. Entonces, ¿cuál es el gusto? ¿Cuál es el objetivo? Quiero ser completamente delgada. Ok, vamos a trabajar ejercicios funcionales en base a la combinación de musculación y cardiovascular para nuestro trabajo de la parte inferior. Y de la parte superior vamos a trabajar como un ectomorfo, que sería el trabajo de musculación, más enfocado al trabajo de las repeticiones, a las variaciones de las cargas. Y la alimentación, pues obviamente deberíamos mantener un pequeño déficit calórico, no mucho, sino pequeño, para que hayan ganancias en la parte superior y hayan pérdidas en lo que queremos en la parte inferior. Martín Sierra nos pregunta, ¿qué métodos de entrenamiento de la fuerza recomiendas para el desarrollo de la fuerza hipertrofia, teniendo en cuenta que soy principiante? Bueno, un método como tal sería lo básico, como principiante, se llama el de pirámide. ¿Sí? ¿Qué quiere decir pirámide? Que vamos a ir, podemos hacerlo de lo fácil a lo difícil, es decir, aumentando la intensidad a medida que le bajamos el volumen. Intensidad, lo podemos decir así, repeticiones, ¿sí? Altas con una intensidad intermedia, ¿sí? Y repeticiones bajas con una intensidad muy alta. Pero
para que salgamos del esquema de que es que si yo hago pocas repeticiones con mucho peso, voy a hacerme más de hipertrofia y que si hago muchas repeticiones no voy a subir. Salgamos primero de todo que eso ya no es, sino que es cómo yo voy a generar ese estímulo. Y más ahora que no hay tanta variabilidad con las cargas, aquí es donde viene siendo muy importante es la velocidad de ejecución. ¿Qué quiere decir? Si yo trabajo, por ejemplo, si por ejemplo el concéntrico es cuando se concentra más la fuerza, que es el positivo, donde más fuerza realizo, y el excéntrico es lo negativo, lo que conocemos con el negativo, que es el movimiento contrario. Entonces, una recomendación es que le demos prioridad a los trabajos excéntricos o al recorrido excéntrico para que haya más estímulo sobre esa masa muscular. Y le demos variación. Algunas semanas trabajar pesado o bien intenso y otras semanas trabajar con pocas repeticiones y con intensidad un poco más baja. ¿Tenemos alguna pregunta por allá? Aquí, Julio, ¿qué tipo de peso debe utilizar un ectomorfo? ¿Qué tipo de pesos debe utilizar un ectomorfo? Bueno, eso es una pregunta demasiado, o sea, general. Exacto, muy general porque es muy específico a esta persona, ¿sí? Los pesos regularmente se determinan por medio de un test de fuerza que se llama test del 1RM. Normalmente este test del 1RM solamente es para personas que ya están entrenadas, que tengan suficiente acondicionamiento y tengan un dominio en la técnica. Pero para principiantes yo les recomendaría que arranquen con la autocarga. O sea, mi propio peso, se coloca en la mochila, un maletín con, diga usted, 4 bolsitas de arroz y empiezan una semana a trabajar con esa mochilita, todo lo de pierna, todo lo de pecho, las aperturas, los press, ¿sí? La siguiente semana a esa mochila ya no le metemos 4 arroz, sino que le metemos 2 bolsitas de arroz. Ojo, estoy hablando puntualmente para entrenos en casa, porque en el gimnasio es otra cosa. Entonces, semana a semana, a medida que va a ir sintiendo mi rendimiento, yo debo irle aumentando esa sobrecarga a mis ejercicios. Hay unos con los que se me facilita y hay otros que se me dificultan muchísimo. Entonces, ahí no va a ser la misma carga para todos. Y es por eso que no te puedo decir cuál es el peso ideal, pero sí cuál es el punto inicial. El punto inicial, autocarga. Y a medida que te vayas sintiendo bien, pues le vas subiendo carga. ¿Qué pregunta tenemos allá? Dice Anita, ¿los endomorfos deben hacer cardio 6 veces a la semana? ¿Los endomorfos deben hacer cardio 6 veces a la semana? Depende. Primero, recordemos que debemos saber si eres una persona principiante o avanzada. Entonces, el cardio se puede manejar todos los días siempre y cuando sea bien programado. ¿Qué quiere decir programado? Pues que no vamos a salir a la loca a hacer 1, 2, 3 horas de cardio, sino que hagamos un cardio por intervalos. Ejemplo, los primeros 20 minutos, un cardio continuo en una elíptica, en una bicicleta, en un circuito que hagamos en casa de sprint cortos, jumping jacks, lazo, skipping, ahí se me dan 20 minutos. Sí, cuéntemelo ahí. Otros 20 minutos hago push-ups, hago sentadillas, tengo una bandita, trabajo el glúteo, trabajo el bíceps. 20 minutos van 40 minutos. Y al finalizar, volvemos a hacer otro trabajo cardiovascular. Y ahí ya llevamos 40 minutos de cardio. Lo fraccionamos en 2, pero tenemos un total de 40 en esa sesión. La siguiente sesión puede que hagas 30 al inicio y 10 al final, pero los mismos 40. La otra sesión puedes hacer 30 y 30, 60. Entonces, dependiendo de cómo vayas a fraccionar, cómo vayas a organizar ese plan de entreno, ¿sí? Ahí yo te podría decir, sí, lo puedes hacer todos los días. Entonces, si lo regulas bien, lo puedes hacer las 6 veces a la semana, teniendo en cuenta que descansarías un día. Entonces, depende de cómo lo hagas, sí se puede. Julio, ¿Qué más tenemos por acá? Pues tenemos poco tiempo realmente. ¿Cuánto nos quedan? De 10 minuticos, ¿listo? ¿Te parece? Estás en vivo también en tu cuenta, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si vamos a tomar 10 minuticos más acá y si no alcanzamos a terminar, pues te mando a la gente entonces que te siga allí o que mira qué pueden hacer, ¿listo? Hagamos entonces, respondamos 3 preguntas más y arrancamos con esta parte.
Listo. ¿Cómo puedo determinar mi 1RM? Bueno, entonces, es que esa pregunta la aguanta claro. La voy a responder rápido. El 1RM es un test donde vas a llevar progresivamente la carga hasta que no puedas sino solamente realizar una repetición. Y debe tener como condición buena postura, buena técnica, ya, esas dos, buena postura y buena técnica. Por ejemplo, no se vale hacer una sentadilla, o sea, con mucho peso y que esté doblado así, eso no sirve. O que el compañero le esté ayudando a sacar el 1RM, no sirve. Tienes que ser completamente solitario ese peso. Entonces, moví 200 kilos en la sentadilla. Ese corresponde a mi 1RM, lo que quiere decir que es mi 100%, y a partir de eso es que yo voy a planificar mis cargas. Listo, yo las siguientes semanas después del test voy a entrenar al 60% la pierna porque pues quedé mamado con ese test. Entonces, ¿cuál sería el 60% de 200 kilos? Tanto. ¿Cuánto es el 65%? Tanto. Y ahí hay unas tablas para identificar, según esos porcentajes, cuántas repeticiones debo realizar. Y así es que uno se planifica los entrenamientos. Para eso es el 1RM y así se saca. ¿Qué protocolo de entrenamiento recomiendas en cada uno de los casos? Wader, torso, pierna, push-pull, etcétera. Mira, yo la verdad, yo no me caso con ninguno de estos. El wader, torso, pierna, o sea, realmente yo lo que miro es la frecuencia y la disponibilidad de la persona. Y también me centro en el proceso de individualización. ¿Por qué? Hay personas, hay ectomorfos que tienen el pecho demasiado plano, o sea, cóncavo, y necesitan más trabajo de pectoral. Entonces a esa persona yo le pongo una frecuencia 2 hasta frecuencia 3, o sea, 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, estimular ese pectoral, ya sea unos días más que otros, y ahí ya se cae cualquier protocolo de entrenamiento, si sea wader o torso, pierna, ¿sí? Entonces, yo lo que me baso es, ¿cuál es tu objetivo? O sea, mira realmente cuál es tu necesidad de zona muscular y luego cuál es tu objetivo hacia dónde quieres llegar, subir o bajar. Entonces, trata siempre de darle una distribución a tu cuerpo equitativa. Si tienes 6 días, pues trata de trabajar 3 veces la parte inferior y 3 veces la parte superior. Pero no te bases como no te rijas sobre solamente eso, sino que siempre dale un equilibrio a tu cuerpo. Vamos pues, digamos, nos quedan 6 minutos, Julio. Aprovéchalos. Bien, entonces... Sí, bueno, entonces, para esta parte... Ah, sí. ¿Dónde está? Listo, para endomorfos. ¿Qué es fase inicial? Es con lo que vamos a iniciar. La movilidad articular es importante ahorita que estamos trabajando en casa o entrenando en casa, porque estamos en una sola posición, todo el día viendo Netflix, o en el computador trabajando, o la que mantiene todo el día acostado pues viendo y no haciendo nada, o en la cocina cocinando con los niños y eso. La movilidad articular nos va a sacar de ese, ¿cómo se puede decir? De esa sola posición, ¿sí? Y nos va a lubricar ese movimiento, esa articulación, nos la va a preparar para el ejercicio que vamos a hacer y de cierto modo nos va a dar una relajación. Entonces, movilidad articular quiere decir darle movimiento desde la articulación, desde el tobillo hasta el cuello. Tobillo, rodillas, cadera, espalda, brazos, hombro, cuello. Entonces, de esa manera, nuestro cuerpo como que se estabiliza, se organiza y ahí ya podemos pasar a lo que sigue, que sería el calentamiento. Para el calentamiento de los endomorfos, yo utilicé un método que es muy conocido que se llama EMOM, E-M-O-M. Se trata de colocar un tiempo, que en este caso sería 1 minuto, para realizar la cantidad de repeticiones que yo sugiera. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio que se llama crunch más salto vertical. ¿Qué es crunch más salto vertical? Voy a hacer solamente este ejemplo para que lo vean. Combino una crunch, esto es una crunch, ¿cierto? Entonces hago crunch, me levanto y salto. Y salto. Vuelvo y me acuesto. Ahí llevo una. Crunch, me levanto, salto. 2. Listo. Este es el ejercicio. Y dice que debemos realizar 12 repeticiones. Tenemos 3 minutos, entonces.
1 minuto, arranca el cronómetro, ya. Y empiezas a hacer esas 12 repeticiones. Te demoras, ponle 45 segundos haciendo esas 12 repeticiones. Esos 15 segundos que sobraron, ese va a ser el tiempo tuyo de tu recuperación. Y como vamos a trabajar 3 minutos, entonces apenas pasaron el primer minuto otra vez. Crunch, salto, crunch, salto. Esta vez estás agitado y ahogado. Y no hiciste 45, sino en 50. Entonces, como te demoraste más, vas a tener menos tiempo de recuperación. Entonces, tenemos programado 2 IMU de 3 minutos de este ejercicio de crunch más salto vertical, 12 repeticiones, y otro que se llama plancha más estocada. Yo después se los mostraré. 3 minutos. Entonces, como ven, es un calentamiento que estimula todos los grupos musculares. Las crunch, pues el abdomen. El salto vertical involucra mis piernas, involucra todo mi tronco. La plancha involucra otra vez mi zona media, pero mi cintura escapular, y las estocadas, lo que es la cadera y lo que es las piernas. Entonces, el calentamiento debe ser importante, que todos nuestros músculos estén ahí, calienticos, que estén disponibles para la sesión de entrenamiento que se va a hacer. Ahora, fase central. Para un endomorfo, si eres nivel intermedio, yo te recomiendo lo que son los entrenamientos de full body. Full body, ¿qué quiere decir? Que en una sola sesión de entrenamiento puedas tocar, estimular, entrenar todos los grupos musculares o la mayor cantidad de grupos musculares posibles. Entonces tenemos trabajar el método en circuito, que es por estaciones, ¿sí? 4 rondas, 4 series de 45 segundos de trabajo y solamente 30 de descanso. Eso quiere decir una recuperación incompleta. Eso es para intermedios. ¿Incompleta qué quiere decir? Que si trabajas X tiempo completa, sería que descanses el mismo tiempo de trabajo. Pero como este es menos, entonces es una recuperación incompleta. Entonces, desplazamientos laterales. ¡Pam! Crunch con puente, hacer una crunch, hacer una elevación de cadera, sentadilla, y tenemos un pesito para hacer bíceps. Sentadilla, curl de bíceps, sentadilla, curl de bíceps. Y tijera con vuelos. Entonces, voy pierna atrás, vuelos, pierna atrás, vuelos. Esto es una idea de cómo puedo yo implementar todos los músculos en una sola sesión de entrenamiento y salirnos de los ejercicios por repeticiones, como decía, ¿qué protocolo hacerla? Yo te recomendaría como endomorfo trabajar más sobre tiempos, sobre duración, que por repeticiones. Entonces, ahí para que le tomen un pantallazo, ¿cómo podríamos trabajar? Listo. Este sería el plan para los ectomorfos. Sin embargo, yo quería aprovechar para decirles que con esta charla voy a abrir 2 cupos para trabajar con personas. Voy a escoger un ectomorfo y un endomorfo para entrenar, si alguien está interesado, porque yo en este momento no tengo cupos para recibir nuevos alumnos, pero quiero recibir para personas principiantes que necesiten la asesoría, trabajar conmigo. Yo luego me pueden escribir al DM por Julio Masivo para darles esa información de los valores, cómo trabajarían conmigo, cómo serían los planes de entreno en casa. Entonces, seguimos. Para el entreno en casa con ectomorfos sería un calentamiento un poco más corto, y como ven, aquí sí vamos a trabajar por repeticiones. 3 series de estos 3 ejercicios. 3 saltos de lazo, 15 repeticiones de crunch y 15 repeticiones de hiperextensión, es decir, cardio, abdomen y lumbar. ¿Estamos listos? Y también hay que hacer movilidad articular, por supuesto. Luego vamos a la fase central y aquí vamos a trabajar el método en bloque, es decir, un ejercicio, hasta que no lo terminemos no podemos pasar al siguiente. Total, 3 series, y vamos a trabajar la primera serie de 12, la segunda de 10 y la tercera de 8 repeticiones. Pero ¿cuál va a ser la característica? Que vamos a sostener 2 segundos en cada repetición. ¿Dónde debo sostener? Donde mayor tensión yo tenga en ese ejercicio. Por ejemplo, una sentadilla, ¿dónde hay más tensión? Cuando tengo la barra aquí y estoy bien estirado, o cuando estoy acá bien abajo,
o cuando estoy aquí en una venta? ¿Dónde hay más tensión? Cuando hago los push-ups, ¿dónde hay más tensión? ¿Aquí estirado, acá abajo, en mi pectoral? Entonces, ahí es donde vamos a aprender a identificar, no solamente hacer las repeticiones por hacerlas, sino que vamos a sentir mucho más el ejercicio y va a ser mucho más beneficioso. Entonces, ectomorfos, tomen nota. Esto se llama combinar la trabajo de fuerza con isométricos, que es sostener. Y tenemos un ejemplo de ejercicios compuestos. Sentadilla, peso muerto, push-up y pull-up. Si no tienen para dónde hacer las dominadas, las pull-up, podemos coger el jabón o las bolsas de arroz y hacer rem. Que la espalda les quede derechito y hacer el rem. Entonces, ese es un ejemplo de ejercicios compuestos. Entonces, no es ideal, en este caso, que trabajen todos los músculos el mismo día, sino que le demos por zona. Solamente que aquí los escribí por nombrarlos. Pero sí es importante que trabajemos el abdomen todos los días o día por medio. Les voy a dar un ejemplo y más o menos para que tengan idea. El abdomen tiene los cuadritos y tiene los oblicuos. Los cuadritos se le llaman recto abdominal. El recto abdominal se trabaja con las crunch. Los oblicuos lo podemos trabajar con las rotaciones o con las flexiones laterales. Y tenemos el abdomen bajo, que es con las elevaciones de pierna. Tenemos 3 variantes para trabajar el abdomen todos los días. Entonces, ectomorfos, si quieres trabajar abdomen todos los días, hazlo, pero varíalo según, como te digo, estas horas. Los cuadritos, el recto abdominal, laterales o abdomen bajo. Y lo mismo para el lumbar. Listo. Entonces, aquí ya me despido porque ya me va a acabar el tiempo. Ya saben, síganme ahí por mis cuentas, @Julio Macedo. Julio, sigues con la clase, ¿cierto? ¿Vas a seguir en vivo con la clase? Ahí, Ya. ¿tu cuenta de Instagram? ¿Terminas allá también? Ah, ok. No, pensé que seguías allá en Instagram, pues para invitarlos a la cuenta de Julio Macio y que terminen ahí la parte que nos haga falta. Listo, si estás, pues si vas a seguir allí o si cortas aquí, pues no hay ningún problema. Es que en Instagram ahí ya corta. Sí, ya lo corta, exacto. Nosotros tuvimos que reiniciarlo. Bueno, no, agradecerte, Julio. Más bien hagamos una cosa. Yo voy a publicar en Instagram la repetición y me van a escribir ahí los comentarios. Y lo que voy a hacer es que manito arriba los ectomorfos o mano arriba los endomorfos y yo voy a hacer un video de esa rutina. Y yo se las perfecto. pongo ahí en mi perfil y se las dejo ahí listica. Listo. Pero Julio, muchas gracias. Ahí en esa publicación. Listo, Julio, muchísimas gracias. Pues disculpa que tengamos que cortar así, pero ya estamos. Listo, nos veremos entonces. Nos seguimos viendo. Gracias, a las 7:15. Listo. Angie también, saludos, pues cuídense mucho. Nos seguimos en contacto. ¿Vale? Angie era la que iba a hacer la clase, los ejercicios, explicar ahí, pero ya. Pusimos el Instagram de Julio, pero no el de Angie. Recuérdanos tu Instagram, por favor, Angie. @Angie Murillo con doble G. Angie Murillo. Angie Murillo. Listo, muchachos. Muchas gracias. Cuídense, pues. Vale, muchas gracias. Chao. Vale, que estén bien. Chao. Bueno, a todos, pues nos disculpan que tengamos que cortar de esa forma tan abrupta la intervención de Julio, pero estamos un poco cogidos del tiempo y digamos que ya estamos próximos a cumplir las 36 horas de esta transmisión del Fit Festival Online 2020. Los invitamos para que sigan conectados en Instagram. ¿Qué tenemos en Instagram? Tenemos, precisamente estamos hablando de una rutina de abdomen, lo que nos estaba contando Julio. Se viene una rutina de abdomen por acá por Facebook, ¿sí? Y tenemos una rutina de pierna, glúteo y abdomen. Por aquí, se la recomiendo mucho a Marisol, a Viviana Monroy, ahorita que terminen bien la nochecita, sabroso con una rutina de pierna, glúteo, abdomen y pierna. Espectacular por Instagram, no necesitan absolutamente ningún elemento. Entonces, y tenemos 2 charlas también súper importantes. Una con Jay Casallas, Team Super Jay, el que va a sacar, ¿cómo se llama? La fábrica de bombones. No se la pueden perder, vamos a hablar con Jay muy sabroso. Y más tarde vamos a tener a Leonel Rabat, que nos va a contar cómo llegó con Giancarlos Guerrero a dominar el Mister Olympia ahorita en febrero. Entonces,
cortamos aquí unos minuticos, organizamos todo para volver y seguimos conectados. Muchas gracias a todos. Rodrigo, espero verte ahorita también, a Kevin Mateo, Andrés, Amparín Lara, saludos Amparín, que has estado con nosotros durante todo este fin de semana. Muchas gracias. Entonces, nos vamos unos minutos, pero ya enseguida estamos acá, no se me vaya. Gracias.